Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo vamos a ver qué son los textos argumentativos, qué es la argumentación, en qué consiste y vamos a ver cuáles son los rasgos principales de este tipo de textos con el fin de acabar escribiendo uno de forma eficaz. Vamos allá. Primero de todo, vamos a preguntarnos qué es esto de la argumentación, si alguna vez hemos oído hablar de ella. Y ya os digo que seguro que sí, seguro que alguna vez habéis tenido algún momento en el que habéis tenido que convencer a alguien para que haga algo. Y fundamentalmente en eso consiste la argumentación. Pues bien, ¿qué es la argumentación? La argumentación consiste básicamente en aportar razones o motivos para defender una idea o para dar nuestra opinión. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad o el propósito comunicativo de los textos argumentativos? Pues persuadir, convencer a nuestro destinatario o ofrecerle una opinión que nosotros tenemos sobre algo. La argumentación se utiliza en muchísimos contextos comunicativos. De hecho, si intentamos repasar nuestro día de hoy desde que nos hemos levantado, es bastante seguro o bastante probable que vamos a encontrar un momentito en el que, o más que un momentito, en el que hayamos intentado convencer a alguien o hayamos tenido que dar nuestra opinión o incluso que hayamos discutido con alguien. Todo eso son momentos en los que hemos estado argumentando, precisamente. Más allá de todos esos momentos en los que hacemos uso de la argumentación, podemos ver que se encuentra en varios ámbitos distintos, por ejemplo, el ámbito periodístico o también el ámbito judicial, también en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si en algún momento imaginaos que vosotros queréis salir hasta las 9:30 de la noche y entonces le preguntáis a vuestra familia si podéis volver hasta esa hora, cuando normalmente quizá os hacen volver un poco antes y os dicen no, un no rotundo, pues es bastante probable que vosotros hagáis ¿qué? Pues argumentar y argumentar y argumentar hasta conseguir convencer o no, según la eficacia con la que argumentéis. En cualquier caso, encontramos varios ámbitos donde aparecen estos textos argumentativos con este propósito comunicativo de convencer y hay varios géneros discursivos distintos en los que prevalece o en los que tiene mucha importancia. Por ejemplo, en lo que es el ámbito periodístico encontramos el artículo de opinión, el editorial y la columna. El artículo de opinión siempre es un artículo escrito por un autor donde pues se da evidentemente esta opinión. El nombre es bastante transparente. Por aquí tenéis un ejemplo real de un periódico. El editorial, que no la editorial, es un género discursivo también propio de los periódicos que aparece al inicio y que siempre tiene la posición o la postura que toma ese periódico en relación con algún hecho. Siempre aparece al principio. ¿Vale? Luego tenemos también la columna, también llamada columna de fondo. Pensad que en los periódicos siempre hay un apartado que es simplemente para la opinión, exclusivamente para la opinión. Encontramos también en el ámbito jurídico pues la reclamación, la sentencia judicial, cuando hay que establecer una condena, ¿no? Pues hay una sentencia judicial que parte de unos antecedentes de algo que ha hecho alguien para acabar estableciendo cuál es el criterio y las consecuencias de haber cometido ese hecho. Tenemos también el ensayo. El ensayo es un género, probablemente es el género más libre que existe, el género discursivo más libre, y es un género que se mueve entre lo argumentativo y a veces lo expositivo, normalmente en primera persona. Es uno de los géneros más subjetivos y ya hablaremos de él. Y luego tenemos, pues, evidentemente la discusión cotidiana, que es con lo que hemos empezado hablando en esta diapositiva, y también el debate. El debate es un tipo de argumentación. No podemos dejarnos, evidentemente, también la publicidad, con todos sus géneros discursivos distintos, desde el anuncio publicitario, pasando por todo el sinfín de géneros que hay y que tienen por objetivo, evidentemente, persuadir y convencernos para adquirir un producto normalmente. En el ámbito más académico, también a veces se nos requiere escribir textos argumentativos donde tenemos que defender una idea. Y en general estos textos argumentativos
tienen tres partes, casi siempre, ¿vale? Primero, bueno, no hace falta que diga que tiene que tener un título, ¿vale? Pero tenemos estas tres partes. Número 1, la tesis. La tesis es la idea que vamos a defender. Esa idea que nosotros queremos defender. Número 2, el cuerpo argumentativo es allí donde desarrollamos todos esos argumentos o razonamientos que apoyarán nuestra tesis. Y número 3, siempre cerramos con una conclusión donde se resumen o se sintetizan esos argumentos y que sirve también como colofón para reafirmar la tesis. Entonces, y esto es muy importante, bien, ya conocemos estas tres partes, tesis, cuerpo argumentativo y conclusión, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo vamos a escribir esto? Pues bien, la tesis, en general, siempre debe ser clara, específica y debe formularse en forma oracional, es decir, debe ser una oración, no puede ser simplemente un sintagma nominal o un sintagma preposicional, eso no, tiene que ser una oración, como por ejemplo esta que hemos puesto aquí, los prejuicios no son innatos, sino que se adquieren en el seno de la sociedad. Yo puedo empezar un texto con esta frase, siendo clara, específica, con una oración, donde ya propongo cuál es la idea que voy a defender con todos los argumentos que vendrán detrás. Ahora bien, aunque esto normalmente suele ser así, en realidad la tesis puede estar al principio o puede estar también al final, según el tipo de texto argumentativo que nosotros escribamos. Si encontramos la tesis de forma clara al principio, ¿de acuerdo? Entonces el texto argumentativo va a seguir una estructura deductiva, analizante. Y si la ponemos al final, lo vamos a hacer al revés. Es decir, que vamos a aportar primero todos los argumentos sin decirle a nuestro lector qué es lo que estamos defendiendo y luego, al final, por inducción y sintetizando, por eso tienen estos nombres, vamos a incluir esa tesis o esa idea que defendemos. A veces incluso esa tesis puede estar implícita, ¿de acuerdo? Y tiene que ser el lector quien la tiene que reconstruir. Pero en general pensad que hay estos dos tipos de texto argumentativo según su estructura. Primer caso, tener la tesis al principio, luego desarrollo argumentos y luego tengo mi conclusión, o bien tengo los argumentos y luego termino con la tesis, ¿de acuerdo? Al primer caso se le llama deductiva porque es un proceso de deducción, vamos de una tesis a los argumentos y en el otro caso, en lugar de ir de lo general a lo particular, voy de lo particular a lo general. Pero bueno, no es tan importante ahora mismo los nombres, sino simplemente dejar clara la estructura. Ahora que ya hemos visto de forma un poco abstracta, aunque luego veremos un ejemplo, cómo es la estructura de un texto argumentativo, vamos a ver cuáles son las características lingüísticas que tiene, ¿de acuerdo? Pensad que estas características siempre se desprenden precisamente del propósito comunicativo y que siempre va a depender de la audiencia o de quién es nuestro lector. En función de eso y de la situación comunicativa, nosotros siempre vamos adaptando la manera como escribimos o qué tipo de estructuras, de conectores utilizamos. Pero, grosso modo, en general, lo primero de todo es que en el texto argumentativo sí que encontramos marcadores de subjetividad. Esto se opone ¿a qué? Pues a los marcadores de objetividad que encontrábamos en los textos expositivos, donde no nos interesaba convencer de nada, sino simplemente exponer una información. Pero aquí es distinto, aquí sí que puedo utilizar la primera persona gramatical, puedo decir yo, ¿de acuerdo? Ya podemos utilizar adjetivos calificativos con carga connotativa, es decir, adjetivos que tienen otro significado que no aparece en los diccionarios, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar también expresiones valorativas, marcadores de opinión, del tipo opino, creo, en mi opinión, a mi parecer, ¿de acuerdo? Ahí sí que puedo dejar patente que esa es mi opinión concreta, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por lo general, encontramos una sintaxis algo más compleja, encontraremos bastantes subordinadas, oraciones más largas, pero esto siempre depende del público y del género discursivo concreto. Por ejemplo, en una conversación cotidiana en la que intento convencer a alguien de algo,
es bastante improbable que empiece a utilizar una subordinada dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, ¿de acuerdo? Será más fácil que ahí utilice oraciones más cortas, pero en general sí que la argumentación da pie a una sintaxis más compleja. Luego encontraremos verbos de pensamiento. ¿Por qué? Porque tengo una tesis, tengo una postura que tengo que defender y luego voy a ir argumentando y por tanto puedo encontrar verbos del tipo se deduce que, se entiende que, inferimos esto a partir de lo anterior. También encontraremos expresiones que indican obligación, por ejemplo, las perífrasis verbales de obligación, ¿no? Tener que, debemos hacer esto, debemos conseguir lo otro, ¿de acuerdo? Esto muchas veces se introduce en la conclusión, ¿no? Dados todos los argumentos que he estado dando, debemos realizar esta acción tan importante. Luego también es bastante probable o posible que encontremos expresiones de posibilidad, valga la redundancia, como podrías, se puede. A veces estas expresiones en realidad son una manera un poco más cortés de introducir esa obligación o de sugerir que el lector haga algo. En lugar de decir debes hacer esto, diríamos podrías hacer esto, sería una posibilidad que hicieras esto. Es conveniente, conviene, ¿de acuerdo? Y por último, los conectores. Los conectores ya sabéis que son fundamentales en todo tipo de textos, pero en el caso de los textos argumentativos, casi me atrevería a decir que más todavía. ¿Y qué conectores en particular vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar sobre todo conectores causales. Pensad una cosa, hemos dicho que argumentar es que aportar razones o motivos para dar nuestra opinión o convencer a alguien. Por lo tanto, tiene que haber muchísimos conectores que expresen la causa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, porque, puesto que, dado que, ya que, por el hecho de que, en virtud de, pues, en algunos casos, no siempre es causal, habida cuenta de que hay muchísimos y hay que utilizarlos con variedad, no hay que abusar de uno de ellos y ya está. Luego vamos a encontrar, de la misma manera que encontramos muchos causales, pues también consecutivos, los que expresan consecuencia y que nos van a servir sobre todo para conectar párrafos también al inicio del párrafo. En consecuencia, consecuentemente, por consiguiente, de manera que, por lo tanto, de dónde se sigue que, de ahí que. Pensad que causa y consecuencia son en realidad las dos caras de la misma moneda. Luego, por otra parte, encontraremos también los de oposición. Pensad que para que exista una argumentación tiene que haber dos posiciones enfrentadas, la mía y la de un lector que se supone que opina lo contrario. Incluso en un debate solo tiene sentido si hay dos posturas que están enfrentadas. Entonces, evidentemente vamos a encontrar este tipo de conectores y de marcadores discursivos. Sin embargo, no obstante, contrariamente, por el contrario, en cambio, ahora bien. Luego vamos a encontrar también condicionales, los que expresan condición, la condición para que algo suceda, ¿de acuerdo? En el caso que, a menos que, siempre que, a no ser que, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, los de certeza. Los marcadores de certeza, por llamarlos de algún modo, nos indica que esos enunciados son enunciados que están probados o que están aceptados por todos, que es algo de lo que tú, cuando lo dices, tú tienes certeza. Con el ejemplo se ve muy claro. Es evidente que, es indudable que, nadie puede ignorar que, a veces son oraciones completas, es incuestionable que, de hecho, esto sí que es un conector en sentido estricto, en realidad, como es sabido por todos, es decir, todo este tipo de expresiones, conectores y marcadores del discurso que sirven para introducir cómo de evidente o cómo de probable o cómo de aceptado está por todos la información que viene después. Y, evidentemente, estos no es que no sean argumentativos, también los encontraremos en las argumentaciones, pero no podemos dejar de mencionar, ¿no? Pues para introducir ejemplos, por ejemplo, añadir ideas, asimismo, además, también, no solo nos vale la y, no, asimismo, además, también.
¿De acuerdo? Y también muchas veces encontraremos que necesitamos reformular las ideas. Es decir, esto es, dicho de otro modo, expresado con otras palabras, y este tipo de expresiones que sirven para decir, bueno, yo acabo de decir algo, pero creo que todavía lo puedo decir de otra manera distinta que va a clarificar al lector. Muy bien, y con esto terminamos la primera parte sobre los textos argumentativos, con el fin de no alargar mucho más. Y tras este breve descanso tendréis también un segundo vídeo sobre los tipos de argumentos.